¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Bienaventurados. El día de hoy vamos a estar dando inicio a la primera temporada. La primera temporada va a consistir en aproximadamente 52 programas y en estos 52 programas vamos a ir analizando un solo versículo por cada programa y nos vamos a dedicar a analizar ese versículo, a profundizar ese versículo con un solo propósito, de que tú y yo podamos alcanzar ser bienaventurados. Bienvenidos a este nuevo programa. Como inicio de este programa, el día de hoy o dentro del primer programa, quisiera que podamos analizar la palabra más importante a lo largo de toda esta primera temporada. Y es que esta palabra es la palabra bienaventurado. Y me gustaría que juntos podamos analizar esta palabra y luego podamos ir hacia el primer versículo de toda esta temporada, que va a ser Mateo capítulo 5, verso 3. El día de hoy quisiera que podamos meditar y reflexionar un poquito acerca de la palabra bienaventurado. Siempre se piensa de que Dios es un personaje egoísta o tirano que solamente quiere que los seres humanos le sirvamos y que seamos sus esclavos y que Él sea una especie de dictador. Algunas personas piensan esto, pero cuando empezamos a profundizar en las Escrituras, ya sea en el español, en el inglés, en el griego y en el hebreo, no hay ningún idioma donde no podamos darnos cuenta que Dios quiere todo lo contrario. Prácticamente desde los nombres por los cuales era llamado Dios en el Antiguo Testamento y la forma en la cual Dios se manifiesta a través de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos podemos dar cuenta que aún dentro de esos nombres el Señor está interesado en nosotros. Y es por eso que lo que más le importa al Señor en su corazón es que podamos alcanzar ser bienaventurados. Pero ser bienaventurados no solamente es ser feliz. En el español existe la palabra bienaventurado, en inglés la palabra es blessed. Pero lo interesante de todo esto es que algunos lo relacionan con happiness, con felicidad, con ser feliz. Y dicen felices, bienaventurados, dichosos. Pero me gustaría enfocarme en la palabra bienaventurado. Creo que esta palabra es la palabra más importante a lo largo de toda esta primera temporada. Y me gustaría que tú puedas comprender lo que esta palabra significa. La palabra bienaventurado en el hebreo era una palabra que se pronunciaba Asher. Y en el griego es una palabra makarios. Lo interesante de estas dos palabras es que van más allá de una simple felicidad. Muchas personas pueden decir que existen cosas en este mundo que las hacen felices, como tener una casa, tener un auto, tener profesión, tener dinero, tener amigos, tener muchas cosas. Y yo puedo intercambiar amistad con una persona y esa persona me puede ofrecer su amistad y yo puedo en base a esa amistad decir que soy una persona feliz. Pero ser bienaventurado es mucho más profundo. Lo interesante de esto es que la concordancia de Strong, que es uno de los libros más reconocidos en cuestión de análisis de palabras griegas y hebreas de las Escrituras, nos dicen de que la palabra makarios, que es la palabra griega para bienaventurado, implica hablar de una persona que es feliz, que es dichosa, porque ha recibido una bendición directamente, ha sido bendecido directamente por un ser superior, en este caso Dios, a raíz de su fe. Debido a la fe que esa persona tiene, y obviamente esa fe va a producir acción, obras. Por eso el libro de Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa obediencia que el creyente va a tener, Dios al ver la obediencia de esta persona lo bendice. Y obviamente esa bendición va a producir dicha, felicidad en este ser humano. Entonces, por eso les decía, la palabra makarios es una persona
bendecida y dichosa, o mejor dicho, es una persona feliz y dichosa porque ha sido bendecida directamente por Dios a raíz de su fe. Y esto es importante. Me gustaría leer un texto que es parte de nuestro primer libro, que se llama La verdadera felicidad y su fórmula, y ponemos lo siguiente, ¿no? Hay un libro que se llama The New Generation of Worshippers in the 21st Century, y dice lo siguiente, hay una referencia importante, dice Macarios, meaning the state of the gods, que significa Macarios muestra el estado de los dioses. Y cuando los griegos usaban esta palabra Macarios, la usaban para hablar del estado de los dioses, porque los dioses no se encontraban a un nivel mortal, a un nivel natural, sino que estaban por encima del sufrimiento, por encima de lo normal, y estaban en un nivel diferente. Por eso decía, es el estado de los dioses. Y aún lo más interesante es que tanto Hesíodo y Homero, que son considerados como padres de la mitología griega, decían de que Macarios era alguien que era feliz independientemente de las circunstancias externas. No importaba qué es lo que estaba pasando a su alrededor, esa persona era feliz y se sentía dichosa. Lo interesante de todo esto es que luego la palabra va a ir cambiándose. Luego la palabra en el griego, en la cultura griega, y aún con Pindauro, Aristófanes, va a ser usada como una persona afortunada. Y luego más adelante, en el siglo IV y V, la palabra va a ser utilizada para hablar de una persona que tiene mucha fortuna, dinero, ya que pensaban de que al tener mucho dinero, pues obviamente no iban a experimentar el sufrimiento de la vida, que sí lo experimentaban aquellas personas que no tenían dinero. Obviamente vemos cómo la palabra Macarios, que al inicio fue utilizada como una palabra que representaba el estado de los dioses, porque estaban en un nivel diferente, en un nivel superior, en un nivel apartado del mundo, del sufrimiento del mundo. Inicialmente era usado para hablar de algo sobrenatural, luego fue cambiado y tergiversado para hablar de alguien que tenía dinero. Pasó prácticamente de una felicidad que implicaba un sentimiento interno a algo físico como el dinero, algo material. Entonces esta palabra fue tergiversada y fue cambiada a lo largo de la historia. Obviamente en el primer capítulo de nuestro libro vas a encontrar más información sobre lo que te estoy comentando y vas a poder encontrar un poquito los detalles de la evolución de esta palabra y cómo fue cambiando. Pero para mí es importante el día de hoy que puedas entender de que la palabra Macarios significa ser bienaventurado, ¿verdad? Porque eres dichoso, porque eres feliz, porque has sido bendecido directamente por Dios a raíz de tu fe. Y de eso se trata este programa. Se trata de que tú y yo podamos analizar las Escrituras, programa tras programa, sábado tras sábado, y que podamos a través de esos versículos poder ir descubriendo de qué manera podemos alcanzar ser bienaventurados. Así que el día de hoy vamos a empezar con un primer versículo, que es Mateo capítulo 5, versículo 3. Y que dice, si hablas tu Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero empezar con esta bienaventuranza porque esto es importante. Habla de un Dios que te va a bendecir directamente para que tú seas feliz, para que tú seas dichoso, pero te va a bendecir a raíz de tu fe. Y muchas veces he mencionado que para una mente occidental, hablar de fe es hablar de pensamiento. Hay muchas personas que dicen, yo declaro que me va a ir bien las cosas, yo declaro que todo me va a salir bien, lo cual está bien. Nosotros los creyentes debemos declarar que las cosas nos van a ir bien, pero no nos va a poder ir bien por más que declaremos lo que declaremos si nuestra vida no está en obediencia. Porque la palabra de Dios habla de obedecer. Y obviamente, sabiendo que estoy obedeciendo, yo puedo declarar que me va a ir bien, porque la Biblia dice que Dios me va a bendecir si yo obedezco su palabra. Entonces esto es importante. Es importante entender que para que yo pueda ser bendecido por Dios, lo cual me va a producir ser bienaventurado, yo tengo que tener fe. Pero para el pensamiento occidental, como lo mencioné hace unos segundos atrás, implica nuestra mente. Tener fe implica pensarlo. Para una mente hebrea y una mente oriental, la fe
está ligada a la acción, es pensamiento más acción. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso es importante que este conocimiento lo apliquemos a la bienaventuranza que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué es importante empezar con esto? Porque la única forma en la que nosotros podamos ser bendecidos directamente por Dios es a través de la obediencia. Y para poder obedecerle necesitamos de su espíritu. No hay ser humano que pueda obedecer a Dios sin tener el Espíritu de Dios. La única forma de tener el Espíritu de Dios es siendo hijo de Él. Es creyendo en Yeshua, creyendo en Jesucristo, creyendo en Él y arrepintiéndonos para poder decidir obedecer al Señor y obviamente servirle. Entonces esto es importante, es vital. La palabra bienaventurado dice entonces dichoso, doblemente feliz, algunos lo interpretan de esa manera, pero también la palabra Macarios es una palabra que implica felicidad desde adentro hacia afuera. Es algo que te produce felicidad no por algo externo, sino por algo interno, que va desde dentro de ti hacia afuera, se ve reflejado hacia afuera. Entonces esto es importante también. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Para que tú y yo podamos ser bienaventurados, tenemos que ser pobres en espíritu. Pero esa palabra pobre en griegos es una palabra que significa tojos, que es ahí donde me quiero concentrar el día de hoy. La palabra tojos en griego era una palabra que se usaba para hablar de un mendigo, de alguien que estaba en las calles, que no tenía absolutamente nada, era miserable, no tenía nada para subsistir y que dependía de la misericordia de otros para poder vivir. Necesitaba la misericordia de los demás. Y la palabra que se usa ahí es la palabra tojos. Pero me llama mucho la atención porque algunos escritos hebreos plantean de que si hubiésemos tenido que mencionar esa palabra tojos en arameo, la palabra hubiese sido Ani y Evión, que era una palabra hebrea que prácticamente reflejaba lo mismo que la palabra Macarios, más un agregado. Significaba, en arameo, es una persona que no tiene absolutamente nada, igual que Macarios en griego, pero que solo necesita de Dios y de su amor para poder vivir y ser feliz. No necesita más nada, más que a Dios. Entonces, el Señor Jesús nos está diciendo, vas a ser dichoso si en tu corazón reconoces que me necesitas, reconoces que necesitas depender de mí, reconoces que no tienes nada más que a mí. Si tú reconoces que no tienes nada más que a mí, entonces serás bienaventurado. Porque dice, yo te daré el reino de los cielos. Y esto es importante. Si tú que me estás escuchando el día de hoy no tienes una relación personal con Jesús, entonces Dios te está hablando en este momento y te está dando la oportunidad de que te acerques a Él. Dios no quiere que tú tengas una religión, Dios no quiere que cambies de religión, Dios no quiere que te conviertas en católico o en evangélico, porque la Biblia no habla de estos términos. La Biblia habla de una persona que sigue a Cristo, que sigue a Jesús. Y el día de hoy yo te quiero animar, Dios quiere hablar a tu corazón, quiere que tú tengas una relación personal con su Hijo Jesucristo, quiere que tengas una relación personal con Él, quiere que en tu corazón tú reconozcas que lo necesitas, que reconozcas que lo único que necesitas en la vida para ser feliz es tenerlo a Él. Y Él te ha dado esa oportunidad a través de su Hijo. Por eso la Biblia dice, bienaventurado. Serás bienaventurado si eres tojos, si eres como aquel mendigo que no tiene absolutamente nada más que a mí para poder subsistir. Y solo el saber que me necesitas a mí, solamente a mí, para ser feliz, es lo que te hará bienaventurado. Solo me necesitas a mí. Porque recuerda de que dentro de la Escritura, y aunque no es el tema del día de hoy, también vamos a ir desarrollando que los nombres de Dios reflejan esa bienaventuranza, solo en sus nombres. Dios es todopoderoso, es tu sanador, es tu estandarte, es tu escudo,
es tu roca, es tu refugio, es tu torre inexpugnable, es tu pastor, es tu maestro, es tu ayudador. Dios es todopoderoso, Dios el que siempre te ve, Dios el que tiene cuidado de ti. Dios es todo para ti. Y Él quiere ofrecerte esa relación personal con Él. Él te ofrece el reino de los cielos, pero te pide que en tu corazón reconozcas que necesitas de Él. Y esta es la primera bienaventuranza importante. Si tú que me escuchas nunca decidiste en tu corazón tener una relación con el Señor Jesús, este es el momento. Y si tú en algún momento ya diste este paso, pero te has dado cuenta que te has alejado de Él, pues el Señor quiere que en este momento tú reconozcas que necesitas arrepentirte y necesitas volver a Él. Y necesitas reconocer en tu corazón que necesitas depender de Él totalmente, todo el tiempo. Porque si no dependes de Él todo el tiempo, no reconoces en tu corazón que necesitas de Él para poder subsistir, y no reconoces en tu corazón que solo le necesitas a Él para ser feliz, entonces no podrás alcanzar ser bienaventurado. Es un placer para mí poder compartir las Escrituras. Estoy contento y alegre de poder compartir con ustedes este primer programa acerca de la primera bienaventuranza, Mateo capítulo 5 versos 3. Bienaventurados, Macarios, los pobres en espíritu, los tojos, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Y realmente estoy muy contento porque sé que esta palabra va a ser de bendición para ti, como lo es de bendición para mí.